Bien, entonces, el encuentro que vamos a hablar hoy día es el encuentro entre Jesús y Zaqueo. Probablemente esta historia ustedes la han leído muchas veces en la Biblia. Yo la voy a leer aquí en mi Biblia y de ahí vamos a conversar acerca de este encuentro. Dice ahí en Lucas 19:10, 19:1 del 1 al 10, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol, sicómoro, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatriplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, Señor, por esta lectura. Guíame a través de tu Espíritu. Bendice, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, Jesús ya sabemos quién es. Es el Hijo de Dios, es Dios mismo, es el Salvador del mundo, es el Mesías prometido, el Cristo esperado. Y Zaqueo, eh, aunque ustedes no lo crean, el nombre Zaqueo significa puro, limpio, inocente, justo. Y el oficio de Zaqueo era ser publicano. ¿Quién eran los publicanos? Aquí en Chile no sé si existen todavía los inspectores que multan, los que cobran impuestos. Era un recaudador de impuestos. Aquí en Chile nosotros pagamos harto impuestos, pero ¿a quién se lo pagamos? Al Estado. En este caso, en este tiempo, los judíos tenían que pagar eh, impuestos, ¿cierto? Pero no era para ellos, era para Roma. Y eso es lo que generaba eh, que la gente no estuviera de acuerdo en pagar impuestos. Vamos a ver la historia desde el principio, como dijo Timón. Alguna vez hablamos que Dios llamó a un hombre, ¿cierto? En 4000 años antes de Cristo. Ese hombre se llamaba Abraham. Jesús le dijo que, que saliera de la tierra de donde él estaba, ¿cierto? Con su parentela y se fuera a la tierra que Dios le iba a dar. Y Dios le dijo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Dios le da una promesa a Abraham que de él va a sacar una nación, una nación, un pueblo. De él iba a nacer un pueblo y que ese pueblo iba a ser bendecido por Dios. ¿Ya? Eh, que él iba a ser padre, pero padre de multitudes. De hecho, la palabra Abraham significa padre de multitudes. ¿Ya? Eh, todo Israel desciende de Abraham. De Abraham, ¿cierto? Él tuvo un hijo que se llama Isaac. De Isaac nació Jacob y Esaú. Y de Jacob nacieron las 12 tribus de Israel. Y, y de ahí nació todo el pueblo de Israel. Dios le da bendiciones a Abraham. Le declara muchas bendiciones. Le dice que le iba a dar una tierra para habitar. Que en esa tierra no solo era una tierra cualquiera, sino una tierra que fluyera leche y miel. Una tierra próspera, con abundancia de todo. Le prometió que él, de su descendencia, iban a ser una nación grande, o sea, que iban a tener muchos hijos, que sus hijos iban a ser su especial tesoro, o sea, el pueblo de Israel iba a ser el especial tesoro de Dios, iba a ser el pueblo escogido y bendecido, que lo protegería de sus enemigos. Dios mismo habitaría con ellos. Eh, Les iba a dar un rey eterno, descendiente de David, pero también les declaró que si se apartaban de Dios, él también los dejaría. Dios le dijo, el día que ustedes me desobedezcan, el día que ustedes no quieran, me ignoren, yo no voy a estar con ustedes.
Mira, ahí en Deuteronomio 7, 6, 8 dice, porque tú eres un pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No porque ustedes sean más que los pueblos, sino que Dios ha querido y los ha escogido, pues ustedes eran el más significante de todos los pueblos, sino por cuanto Dios les amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. O sea, Dios les recuerda que este juramento, cuando ya están las 12 tribus, que Dios le hizo un juramento a Abraham y que por eso Dios está con el pueblo. Pero si el pueblo se aparta, entonces Dios los va a dejar. Entonces iban a ser esparcidos, entonces iban a ser dominados, entonces no les iba a ir bien si se apartaban de Dios. Y para hacer la historia corta, pasó el tiempo, vinieron los reyes de Israel y empezaron a apartarse de Dios. Empezaron a adorar otros dioses, empezaron a volverse, ¿cierto?, a los ídolos y a hacer lo que a Dios le desagrada. Y el pueblo fue dominado primero por los babilonios, después por los persas, después por los griegos, y finalmente en el tiempo de Jesús, Israel estaba dominado por Roma. Esa es como la historia, ¿cierto?, de la bendición de Dios. Y en tiempo de Jesús, todos los que han visto las películas de Jesús, si hay algo que uno recuerda en el tiempo de Jesús, que estaban los romanos. Y el imperio romano era un imperio fuerte, era un imperio que basaba su fuerza en las armas de hierro, ¿ya? Eh, Ahí en el libro de Lucas, capítulo 2 versículo 1 y 3 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Cuando dice todo el mundo, era todo el mundo dominado por Roma. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Este Augusto César, que era el emperador romano, tenía gobernadores en cada parte del mundo dominado por Roma, y tenía obviamente soldados romanos, y lo interesante de los romanos es que ellos no imponían su cultura. Ellos dejaban a los pueblos tener sus creencias, sus culturas. Lo único que le pedían era que pagaran impuestos. No eran nada de tontos los romanos. Pero a cambio de eso le ofrecían, ¿cierto?, las guardias, la seguridad, el gobierno. Entonces, en tiempo de Jesús, Israel estaba dominado por el Imperio Romano. Eh, Y había un rey usurpador, porque el rey que le había prometido Dios al pueblo era un rey descendiente de David, un rey eterno. Y Herodes, o los Herodes y sus hijos, porque se llaman los Herodes, porque estaba Herodes el Grande y después vino su hijo Herodes también, eh, era un rey usurpador, porque primero él no era judío, y segundo, Roma lo había impuesto en ese lugar. Entonces, es por eso que Juan el Bautista, ¿cierto?, lo confronta, porque el rey, según Dios, tenía que obedecer primero a Dios, cumplir las leyes. Y este Herodes no cumplía ninguna ley. De hecho, se había casado con la hermana con la esposa de su hermano. Entonces, Juan el Bautista lo confronta, porque el rey de verdad tiene que cumplir la ley de Dios. Los reyes de Israel tenían que cumplir la ley, aunque algunos se apartaron de Dios, pero la idea de Dios era que el rey se sometiera primero a Dios, ¿ya? Y eso es lo que estaban viviendo entonces los judíos en ese tiempo. Eh, Como les decía, los romanos no imponían su cultura y solo les importaban los impuestos. Y para recordarles más o menos en la historia de Jesús, ¿se acuerdan que un fariseo o un escriba se acerca a Jesús y le dice, dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es correcto pagar impuesto al César o no? ¿O pagar tributo al César, sí o no? ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Alguien que me comente cómo fue esa historia? ¿Alguien la recuerda? ¿Es lícito pagarle impuestos al César? ¿Quién se acuerda de esa historia? Pueden abrir su micrófono. ¿Es correcto pagarle los impuestos a Roma? Le preguntan a Jesús. Le querían hacer una trampa, porque si decía que sí, entonces estaba a favor del imperio. Y si decía que no, lo podían acusar a los soldados romanos para que dijeran que se estaba rebelando contra el imperio. ¿Qué hacían los romanos contra los que se rebelaban? Los mataban, los crucificaban. Los únicos que podían dar muerte o pena de muerte eran los romanos. Los judíos no podían ellos dar pena de muerte.
Mire, ¿qué impuestos pagaban los judíos? Impuesto por vivir. Por eso hacían el censo. El Augusto César hacía el censo porque quería saber cuántas personas habían y cada persona tenía que pagar impuestos. Por el solo hecho de vivir, tenía que pagar un impuesto. Se pagaba impuesto por la propiedad. Los que tenían propiedades tenían que pagar impuestos. Los que trabajaban y ganaban dinero tenían que pagar impuestos. Los que compraban tenían que pagar impuestos. Los que vendían tenían que pagar impuestos. En cada puerta, en cada entrada de una ciudad, habían soldados romanos y un publicano que cobraba los impuestos. Era el peaje por usar los puentes, por usar los puertos. Estos cobradores se instalaban, ¿cierto?, en las entradas de las ciudades. Em, ¿Hay alguna lo, diferencia con estos tiempos de ahora? nos cobran impuestos igual. La diferencia es que acá era para un imperio que dominaba, porque no era Israel. Los impuestos no eran para Israel, eran para Roma. Con eso se pagaba a los senadores, se pagaba a los cargos políticos, con eso vivía el César, los soldados y toda la estructura de gobierno de Roma se pagaba con los impuestos. De hecho, había otro impuesto, el impuesto al templo. Todos los que tenían que dar, ¿cierto? Cada cierto tiempo un impuesto por ir al templo. Luis, Eh, disculpa, ¿Sí? el pago del impuesto en ese entonces era más dictatorial que ahora. Ahora tú pagas impuestos cada vez que vas a comprar, en el supermercado, al almacén, tú pagas el impuesto. Antiguamente, en la época de Jesús, era una dictadura contra el pueblo con respecto a los impuestos. ¿Los pagabas o los pagabas? Exactamente, tú no podías hacerte el leso. Eso Eh, es. de hecho, además era injusto porque, a ver, ¿cómo se hacía esto? Roma no cobraba los impuestos. O sea, Roma ponía la ley, pero licitaba con los mismos judíos, buscaba judíos que quisieran trabajar. No podía ser cualquier judío, tenía que ser alguien con dinero. ¿Por qué? Porque si era alguien que no tenía dinero o propiedades, podía quedar en bancarrota y no pagar. Entonces, primer requisito que fuera alguien que tuviera dinero. Y ellos licitaban estos cargos para publicano y los judíos que optaban a este cargo se lo ganaban y les daban una ciudad, una entrada. Entonces, ese publicano contrataba a otros judíos para cobrarle los impuestos a todos sus hermanos judíos. Y es por eso que para los judíos un publicano era lo peor que había, porque era alguien vendido, alguien traicionero, alguien que trabajaba para el imperio. ¿Ya? Eh, ¿Qué oficios habían en ese tiempo? Había muchos oficios. ¿Ya? Eh, en Lucas 5:27 dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Bueno, aquí en Lucas 5:27 habla cómo Dios llamó a Mateo. Mateo era un publicano, que aquí le dice Leví, Leví era el otro nombre que se conocía Mateo. Mateo era publicano y Jesús lo llamó para que fuera su discípulo y dice que Mateo lo siguió. Habían sacerdotes, pero los sacerdotes tenían que ser descendientes de Aarón, de la tribu de Leví. Entonces no cualquiera podía ser sacerdote. Estaban los escribas y los intérpretes de la ley, pero para ser escriba o intérprete de la ley había que estudiar mucho, desde niño, ¿cierto? Saberse la Torá, la ley completa de memoria, saberse hablar, ¿cierto? Ciertas ciencias. Entonces no cualquiera podía ser un maestro o un intérprete o un escriba de la ley. Estaban los carpinteros, los pescadores, los pastores, los comerciantes, los cobradores de impuestos, pero estos eran los traicioneros porque trabajaban para Roma, los alfareros, los curtidores y los albañiles. Y el publicano como un siervo de Roma. En esta historia que estamos viendo, Saqueo era un publicano, o sea, un cobrador de impuestos. O sea, para el pueblo era alguien impuro, sucio, pecador, traicionero, ¿cierto? Aunque su nombre, yo dije que saqueo significaba puro, ¿cierto? Justo, inocente, pero para el público, para la gente era alguien de lo peor. Habían dos tipos de personas que eran lo peor para los judíos, las prostitutas y los publicanos. Eh, entonces, ellos no se sentían tan agradados, aunque les gustaba porque se ganaba mucho dinero. Lo que pasaba también es que no era un impuesto parejo, dependía de quién te lo cobraba. Entonces, por ejemplo, hoy día los impuestos
Hoy día en Chile, si uno compra un producto, paga el 19%. Y todos pagan el 19% a menos que compren en la feria o en algún lugar donde no den boleta. Pero en ese tiempo, el publicano establecía, Roma le decía, yo quiero 100, entonces tú pides 200 y te dejáis 100 para ti, o pide, les dejaban un porcentaje, pero algunos cobraban de más. Es por eso que algunos publicanos eran ladrones, eran tramposos. Entonces la gente no los quería, porque cobraban por sobre incluso de lo que se les pedía. Eh, Ahí en Lucas 3 12 13 dice que vinieron unos publicanos a Jesús, no, a Juan el Bautista, para ser bautizados. Le dijeron, no, a Jesús. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijan más de lo que les es ordenado. O sea, no cobren más de lo que pide Roma. No, 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 no sean usureros con sus mismos hermanos. Eso les dice Jesús. Porque en general los publicanos cobraban más de lo que Roma les pedía. Obviamente para ellos. Entonces aquí empezamos con la historia de Saqueo. ¿Por qué Saqueo hubiera querido conocer a Jesús? Y aquí yo pensé en la posible niñez de Saqueo. Dice ahí en el 2:3 dice, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos. ¿Qué significa que fuera jefe de los publicanos? Que él no cobraba, sino que tenía un grupo de personas que cobraban por él. Y rico. ¿Se acuerdan cuál era la condición para ser publicano? Tenía que ser alguien adinerado. O sea, también aquí me llama la atención que Jesús no rechaza a las personas. Jesús viene a los perdidos, a los enfermos, y puede ser rico o pobre. Hay personas que rechazan a los ricos. Jesús no rechaza a los ricos. Jesús quiere que los ricos también se vuelvan a él. Y dice, y procuraba ver quién era Jesús. Este Saqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y aquí vamos al contexto. Posiblemente, yo voy aquí a pensar lo que podría haber sido la vida de Saqueo. Recuerden que para los judíos estudiar la Torá era de niño. Ellos desde niños aprendían en la escritura. A ellos les enseñaban desde pequeños que Dios era el Dios del pueblo, que ellos eran el especial tesoro de Dios, que ellos eran los llamados por Dios a ser la luz del mundo, que Dios iba a habitar en medio del pueblo, en medio de la alabanza del pueblo. Ellos conocían a Dios desde pequeños. Pero imagínense la niñez de Saqueo, que cuando a él le enseñaban esto, se daba cuenta, se empezó a dar cuenta, que en realidad eran esclavos de los romanos, que la tierra que Dios le había dado, los romanos se la habían quitado, que tal vez él ya no podía ser sacerdote porque no era descendiente de Aarón, y a lo mejor no tuvo la capacidad de llegar a ser un escriba o un intérprete de la ley o un maestro. Podía haber sido un pescador, a lo mejor no le gustaba el mar. Era pequeño de estatura, dice. Entonces, si era rico, de familia rica, entonces lo mejor para él era ser un cobrador de impuestos. Tal vez el papá le dijo, mira, si te haces cobrador de impuestos, la gente no te va a querer, la gente te va a aborrecer, no va a querer estar contigo. Pero él, ¿cierto? Decide ser un cobrador de impuestos. Pero en su corazón, él sabe la escritura. Y la escritura decía que tarde o temprano iba a venir el Mesías, el, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y cuando Jesús va y entra a Jericó, es ya su tercer año de ministerio. Recuerden que Jesús tuvo 3 años predicando y enseñando y sanando. Y ahí ya iba rumbo a que estaba a punto de ser detenido y crucificado. Es casi lo último que hace, entrar a Jericó. Antes de entrar a Jericó se topa con un ciego que se llama Bartimeo, y el ciego le dice, ten piedad de mí, Señor, hijo de David, ten piedad de mí, y Jesús lo sana. Saqueo está, cierto, ahí en el pueblo, y Jesús viene por ese lugar. Entonces, Saqueo se entera de esto. Sabemos ya que la imagen de Saqueo ante el pueblo no lo quiere a Saqueo. Entonces Saqueo dice, chuta, me voy a meter en medio de la multitud, capaz que me linchen. Es como cuando algún político, cierto, que no es muy agraciado, se mete en el medio de la multitud, le tiran escupos, ¿cierto? Entonces Saqueo dice,
voy a ver a Jesús, porque la fama de Jesús había crecido. Mire, yo ahí tengo unos textos. eh, La fama de Jesús, dice en Mateo 4:24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, los sanó. Mire, todos los enfermos que le trajeron a Jesús, Jesús los sanaba. En Marco 1:28 dice, y muy pronto su fama se extendió por toda la región alrededor de Galilea. Lucas 5:15 dice, pero su fama se extendía más y más, y grandes multitudes se reunían para oírle, para ser sanadas, aunque Jesús le decía que no hablaran de él, ¿cierto? Eh, la gente igual hablaba y cuando Jesús iba llegando a Jericó, ¿cierto? Todos sabían que Jesús venía y Zaqueo quería saber, tenía curiosidad, si era o no era el Mesías que decían el Salvador. Imagínense que si fuera el Salvador, ellos tenían la esperanza de que los librara de Roma, que ellos fuera su rey para siempre. Entonces, Saqueo tenía, aunque tal vez ya su esperanza acerca de la fe se había acabado, pero este era como curiosidad. Entonces él, con su creatividad, ¿cierto? Dice en la escritura que él quería ver a Jesús. Yo no sé qué hace usted cuando quiere buscar a Jesús, pero a mí me gusta lo que hace Saqueo porque había un obstáculo, la multitud, que podría pegarle, apedrearlo, escupirlo. eh, Iba a haber mucha gente, entonces él podía haber dicho, ah, no va a haber mucha gente, no voy a ir. Pero Saqueo dice, me voy a subir a un árbol. No halló mejor cosa que subirse a un árbol, pero él buscó una forma. Yo no sé si usted, cuando busca a Dios, busca una forma de buscar a Jesús. Es necesario hacer cosas, a veces hay obstáculos, pero es necesario acercarse a Jesús. La fe no se demuestra con palabras, se demuestra con acciones. eh, Hay hartos personajes que hicieron cosas para acercarse a Jesús. Nicodemo, por ejemplo, lo visitó de noche, porque también tenía temor de que le dijeran que seguía a Jesús. El leproso vino donde Jesús y se postró y le pidió, sí, si quieres, límpiame. El paralítico le pidió a sus amigos que lo llevara donde Jesús. Entraron por el techo. La mujer del flujo de sangre se abrió camino para tocar su manto. Bartimeo el ciego, como dije hace poco, gritó fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué hacemos nosotros cuando queremos ver a Jesús, cuando queremos acercarnos a Jesús? Saqueo quería ver a Jesús y logró subirse a un árbol. Y lo que no esperaba pasó. Cuando Jesús llegó al lugar, dice, miró hacia arriba y le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Saqueo quería ver a Jesús y terminó Jesús viéndolo a él. Es porque si nos acercamos a Jesús, Jesús sabe lo que necesitamos. Lo que más me gusta de esta parte es que Jesús sabía el nombre de Saqueo. Nadie le había dicho el nombre. Y es porque Jesús sabe lo que pensamos, lo que sentimos, sabe nuestros nombres. Le dice, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué hicieron los demás? Dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Los fariseos siempre acusaban a Jesús que era amigo de pecadores. Y Jesús le dijo, yo no he venido a los sanos, he venido a los enfermos. Pablo dice, más adelante en Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo, el gran Pablo, dice, yo soy pecador. Entonces Saqueo quería mirar a Jesús desde lejos, pero a Jesús no le gusta que lo veamos de lejos. ¿Qué hace Jesús? Le dice, ven, date prisa, baja. Jesús nos quiere en la cancha, no nos quiere en la banca, no nos quiere en la galería. Dios quiere que nosotros bajemos, que estemos en el terreno, que le sirvamos, que vivamos de acuerdo a sus principios. Por eso que lo llama. Y no lo llama para solo que baje. Le dice, porque hoy es necesario que vaya yo a tu casa. ¿Cuál es el lugar más privado que tenemos nosotros? ¿Dónde somos como somos? ¿Dónde no podemos, cierto, impresionar a nadie? En nuestra casa, porque ahí somos como somos. En ese lugar somos tal cual somos. Y Jesús le dice a Saqueo, entremos a tu casa. Jesús quiere conocerlo. Ahí está, Jesús conoce su nombre, le pide bajar y entrar a su casa, ¿cierto? Y es acusado Jesús de ser amigo de los publicanos y pecadores. Pero Jesús viene a los enfermos.
viene a los que lo necesitan, a los que saben que lo necesitan. Si no buscamos a Jesús, Él es un caballero. Él va a entrar a la casa que lo dejen entrar. Él va a entrar a los corazones que lo dejen entrar. Jesús no se va a imponer. Él va a entrar donde lo dejen entrar. ¿Y qué le pasa a Saqueo entonces? Ahí en Lucas 19, 8, 9 dice así. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo, Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo defraudó a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por lo cual él también es hijo de Abraham. Es un descendiente de Abraham, uno que estaba perdido y que ahora Jesús lo encuentra. Así estábamos nosotros, perdidos, y Jesús nos encontró. La pregunta es, cuando el Señor nos encontró, ¿qué hicimos? ¿Hicimos lo que hizo Saqueo? Tomamos nuestros bienes, la mitad de todo lo que tenemos, y se lo regalamos a los pobres. Restituimos el daño, si dañamos a alguien alguna vez en el pasado, si alguien no nos caía bien. Hicimos lo que hizo Saqueo. A mí me gusta Saqueo porque Saqueo no es de los que dice, ah, Señor, te amo, te quiero. No, Saqueo actúa. Saqueo sabe que, que lo que estaba haciendo en general no estaba bien. Y aún dice, si hay alguien que yo lo he defraudado, se lo devuelvo cuatriplicado. ¿Sabe que la ley judía pedía la restitución? Si alguien dañaba a alguien, tenía que devolverle lo que, lo que le robó más el 20%. Pero aquí Saqueo no le quiere devolver el 120, le quiere devolver 400 veces. O sea, 4 veces, el 400% de lo que él, si hay alguien que lo dañó. ¿Qué hizo Saqueo? Se alegró. Se alegró, si eso dice. Dice, entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. Saqueo se alegra de que Jesús lo invite. Saqueo cambia, su corazón cambia. Su encuentro con Jesús produjo un cambio verdadero, una transformación. Ofreció la mitad de sus bienes y restituir más allá de lo que decía la ley. Yo no sé si usted, cuando vea al Señor, se alegra tanto que quiere bendecir a los demás, que quiere restituir, que pide perdón, que dice que ama a su prójimo. Mire, la Biblia habla un poquito de la restitución. Dice, si es posible, dice, en cuanto dependa de usted, esté en paz con los demás, con todos los hombres. En Efesios 4:28 dice, el que robaba no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En Romanos 13:7-8 dice, paguen a todo lo que les deben, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No deban nada a nadie, sino el amor, solo amarse, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, finalmente, conclusión, antes de concluir yo, voy a ver qué opinan ustedes. Abra los micrófonos. ¿Qué opinan ustedes de la historia de Saqueo? Hermano pastor, ¿Sí? a mí me llama la atención que en la lectura de la Biblia, la palabra dice que a Bartimeo, al cieguito, le dice, levántate, por decirlo, ¿cierto? ¿Sí? Y a Saqueo le dice, desciende. Y Ah, otra, bueno, sí. y otra cosa importante, que Jesús no hace la diferencia con el pobre ni con el rico, porque ambos tienen derecho a la salvación, Me- ambos Eso, tienen derecho a bueno, la salvación. bueno. Y lo otro que me llama la atención, que le dice, date prisa, hoy, hoy, hoy tenemos que llevar el evangelio al rico, a los pobres, hoy a la gente, hoy deprisa, le dice a Saqueo, como urgente a Saqueo, bájate que hoy ha venido la salvación a tu casa, hoy ha venido la Así salvación es. donde predicamos, donde anunciamos el evangelio, ha venido a la semilla, a la salvación a los enfermos, a predicar el evangelio en las plazas, en las calles, hoy tenemos. Hoy. Bueno, eso más o menos, Gracias, hermano Juan, porque lo iban a tomar preso y lo iban a crucificar. Probablemente era la última vez que pasaba por ahí. Entonces era hoy. Era esa la oportunidad de Saqueo. Era esa la eso, oportunidad de Bartimeo. Es ahora. A veces nosotros dejamos las Saqueo cosas para... saca una ventaja de subirse a un árbol para que Claro, lo vieran. para que lo vieran. Eso es lo que debe hacer el cristiano, nosotros. Debemos sacar ventaja, debemos ser astutos, cómo llegar
ubicarlo en la dirección correcta, en el lugar correcto, Para predicar. para predicar, para anunciar. ¿Me entendí? Por dónde va a pasar más gente, dónde va a escuchar, los van a escuchar, dónde hay niños, etcétera. Debemos ser fruto en ese sentido también. Me gusta así que Saqueo deja la vergüenza, Claro, deja la posibilidad de que lo traten mal, se No, sube a un árbol, ¿cierto? Ignora eso, lo que la gente, porque a veces la gente va a hablar de nosotros. La gente va a decir, va a burlarse, va a hacer muchas cosas. Pero no es importante lo que haga la gente, lo importante es lo que hacemos nosotros y lo que hace Dios con nosotros. amén. Amén. No sé, ¿alguien más que quiera opinar? El sicómoro también yo creo que tiene un significado, porque estaba mirando que puede significar la iglesia, porque ahí el Sí, Señor te llama, el Señor habla, nos habla a través de su palabra, a través de una predicación, a través de la enseñanza cuando estamos en la escuela dominical o a través de la oración, pero en la iglesia donde nosotros estamos ahí aprendiendo, entonces el sicómoro era como la iglesia, un significado, me así subía a es, la sí, iglesia. sí. Interesante que Dios lo baja, ¿cierto? Lo llama a donde está Él. Y al ciego Claro, lo levanta también donde está Él, porque le devuelve la vista. ahí Dios no habla, pues, Es Dios no Jesús, habla. ¿cierto? Llamándonos y poniéndonos en el camino. Jesús nos pone en el camino. Yo recordaba que cuando yo todavía no era cristiano, a mí la Lola empezó a ir a la iglesia, la Mari, el Quique, y la Lola iba a presentar al Max porque no lo había bautizado. Y me invitó. Y me dijo, Lucho, vamos a presentar al Max. Y yo no había querido ir a la iglesia. Y justo ese día, como que yo sabía que yo tenía necesidad, yo necesitaba de Dios. Y dije, voy a ir a ver, por si acaso. ¿Y qué pasó? Que Dios me vio a mí, po, y me salió al encuentro, así como Saqueo. Luis, ¿Mm? con respecto a lo que tú comentas de lo que te sucedió a ti, era un poco mi comentario. Nosotros cuando creemos tener la necesidad para con Dios de buscarlo, le buscamos de tal forma que ya, ok, usted necesita de mí, y cuando Dios toma control no sé si la palabra correcta es control, pero no sé si cuando Dios toma control o cuando Dios toma en cuenta tu necesidad, mi necesidad, Dios empieza a, a transformar lo que tú querías. eh, Probablemente Saqueo quería verlo, hermano, ver a este Jesús, verlo pasar, quién era, si era chico, grande, alto, flaco, gordo, qué sé yo. Pero él se dio cuenta que Jesús, primero que nada, lo nombra por su nombre. Le dice que era necesario hoy. Hoy es tiempo que nos juntemos. Entonces, cuando nosotros buscamos a Dios y Dios haya en gracia algo de nosotros, Él nos llama y nos llama ahora ya y quiero transformar tu vida y si tú aceptas, vamos, démosle. Dios tiene un llamado distinto para cada uno. O sea, mi llamado fue distinto al tuyo, distinto a lo de los del resto de hermanos, distinto a lo de Saqueo. Y eso es bueno porque Dios trata de forma distinta y personal con cada uno. Gracias, Rodrigo. La vida de Saqueo cambió. ¿Y cómo sé yo que cambió? Por lo que hizo. Él se encontró con Jesús y su casa y su vida cambió. O sea, él donó, imagínense, la mitad de sus bienes y además dispuso, ¿cierto?, para devolver 4 veces si hay alguien que lo había defraudado. La, ¿Vamos a concluir? ¿Alguien más quiere decir algo? la diferencia del rico, cuando le dice, deja tus bienes, el rico dice, no, mis bienes no. En cambio, Saqueo da sus bienes. Exacto. Y Jesús no Hay se una los diferencia. pidió, los dio solito. Lo dio solito, claro. Bien, el último versículo de ahí dice, porque el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús viene y viene a salvarnos, viene a librarnos, ¿ya? No importa qué tan escondido estemos, no importa dónde nos metamos, porque Jesús siempre nos ve y nos hace la invitación. Y no es una invitación a ser un observador, es una invitación a entrar Él a nuestro corazón, a nuestra casa,
para que podamos disfrutar de su salvación. Entonces, todo aquel que se encuentra con Jesús cambia. Debemos hacer algo para acercarnos a Jesús. Nosotros tenemos que acercarnos a Jesús. Zaqueo quería ver a Jesús y terminó encontrándose con Jesús. Jesús no nos quiere de lejos, Él quiere entrar en nuestra casa. Así que si hay alguien que quiere seguirlo de lejos, no va a durar mucho porque Jesús quiere que le sigamos de cerquita, quiere que estemos con Él, que vivamos como Él, que seamos como Él. Y Él sabe nuestro nombre y lo que estamos pasando. Y finalmente, solo en Jesús hay salvación, porque la sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos de la esclavitud, es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas. Dios nos perdona. Amén.